Aleluya. Ya estamos aquí. ¿Cómo está mi pueblo cristiano? ¿Cómo están, queridos hermanos? En la fe, mis hermanos amados, estamos ya para grabar nuestro programa en vivo. Aquí estamos para meditar en la palabra de Dios y quiero darles un abrazo fraterno a todos nuestros fieles hermanos, a nuestros queridísimos amigos que también están en nuestros dos canales. Ya sabe, seguimos invitándolos a todos ustedes, amigas, amigos míos, a suscribirse al canal de la bendición. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Vamos a suscribirnos al canal de la bendición. Estos son nuestros dos canales. El Señor nos ha permitido en su misericordia tener los dos canales. Como evangelista Silvia Salvatierra Mora, usted me va a encontrar. También como evangelista Maritza Salvatierra Mora, me va a encontrar a través de las redes. Estamos predicando y no dejaremos de predicar. Entonces les damos la bienvenida a todos ustedes y vamos a abrir las Sagradas Escrituras y meditaremos en la palabra de Dios. Hoy el Señor tiene palabra para nuestros corazones. Vamos a abrir el corazón, abrir el entendimiento. El Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros y nos ilumine el entendimiento para que podamos comprender. Necesitamos entender las Sagradas Escrituras. Entonces, dicho esto, vamos, que estoy un poco incómoda, pero no sé, esperemos que estar bien. Bueno, ya saben, nosotros los añoramos cuando no tenemos este contacto. Pues no dejamos de pedirle al Señor que pues también se acuerde de todos vosotros y el Señor os bendiga rica y poderosamente a todos. Ustedes que no son cristianos, el Señor los espera para que sean parte de su redil, el redil de Jesucristo. Y nosotros los cristianos, el Señor cada día nos fortalece, nos ayuda y nos guía. Vamos, que el Señor tiene misericordia de todos nosotros. Entonces, en medio de todo lo que acontece, Dios mío, les soy sincera, hoy venía bien apesadumbrada por todas las cosas que suceden, que están pasando, especialmente en Medio Oriente. Me da mucha tristeza y mucho compungimiento, porque sé que todo está bajo la mano del Dios Todopoderoso. Tienen que haber muchos alineamientos, pactos, acuerdos, como está escrito en la palabra de Dios. Y todo eso está bien, debemos de aprender a vivir y tener acuerdos, tener paz, los pueblos. El detalle está que en medio de todo lo que está ocurriendo y en medio de los acontecimientos que se avecinan, las cosas que van a seguir pasando y sucediendo, que son muy tristes y calamitosas, aparecerá en medio de todo este caos, de este desorden, de toda esta angustia y todo lo que va a pasar especialmente en Medio Oriente y en el mundo entero, es donde surge el anticristo. Es una preparación del escenario, se está preparando para que se manifieste el hombre de pecado, como dice las Sagradas Escrituras, el hijo de perdición, es decir, el diablo. El hombre de pecado, uno encarnado en la maldad, en el pecado. Verdaderamente es el encarnamiento de todo lo que es maligno, de todo lo pecaminoso, de todo lo podrido. Entonces, en estas cosas que suceden a nivel del mundo entero, de manera especial nuestra mirada está atenta a todo lo que es Medio Oriente. Nunca imaginamos ver lo que están los acontecimientos, lo que está sucediendo ahora mismo en Medio Oriente. Dios mío, nunca. La caída de alguna manera de las petromonarquías. Por tantos años ellos han
han estado en tanta abundancia de plata, de oro y de tantas cosas. Bueno, yo creo que las cosas van a cambiar y solo Dios sabe cómo va a permitir que se den todos estos acuerdos, alineamientos y todas las cosas que tienen que suceder. Les he dicho, van a surgir, bueno, ya estamos nosotros en medio de potencias como por ejemplo China, Rusia también, y en el calendario profético de Dios creo que estas naciones juegan un papel bastante preponderante. Entonces, Dios mío, estamos atentos. Hay pesadumbre en mi corazón precisamente por eso, porque yo veo los acontecimientos y cuando veo todo lo que sucede, de verdad que digo, Señor, sé que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo está a las puertas. Eso me llena de regocijo. Lo que me llena de dolor y de tristeza es ver los millares y millones y millares de almas perdidas, de cómo las personas que estuvieron un día en el Evangelio hoy están fríos totalmente en el mundo, apartados del camino de la luz, de la verdad. Me trae tristeza, pesar, dolor, el ver cómo el mundo ignora y desprecia la palabra de Dios. Sin embargo, cómo son por multitudes arrastrados en la corriente mundana. Me da dolor, me da tristeza, porque avanza lo que dijo el Señor Jesucristo, avanza la maldad, Dios mío, la injusticia a nivel mundial, la podredumbre, la degeneración, todo, Dios mío, lo que acontece. Yo sé por los acontecimientos que están sucediendo, miramos atentamente a los profetas de Dios que hablaron y profetizaron para estos tiempos, se está cumpliendo la palabra de Dios. Eso nos llena de alegría, saber que nuestra redención está muy cerca, que nuestro eterno Redentor viene por nosotros. Eso a mí me fascina, pero me da mucho dolor ver que aún de mi propia casa, en mi propia familia, hay muchas personas que todavía no vienen al conocimiento de Cristo, a la verdad, y todavía no humillan sus corazones delante del Dios Todopoderoso. No cesamos de pedir, de rogar a Dios que tenga misericordia y que salve antes de que venga nuestro divino Redentor. Dios salve las almas, salve el Señor de gloria, nuestro Todopoderoso, salve. Seguimos confiando, esperando que nuestro Dios hará cosas que nosotros no nos imaginamos. Entonces, y todo lo que acontece, ¿no? Escuchaba a los youtubers, ¿no? Determinados programas que a veces tengo un poco de tiempo y me pongo un momento a ver, me encanta escuchar noticias. Y decían que dos aviones han desaparecido, 2 aviones allá en Medio Oriente de Estados Unidos han desaparecido, 2 cargueros creo que son de estos que creo cargan el combustible para los aviones que están en la guerra. Entonces yo creo que sirven esos aviones para abastecer en el aire mismo a todos estos aviones que están siendo usados para enviar los misiles y todo lo demás. Entonces decía alguien que tiene su programa, solo falta que digan que los ovnis se lo llevaron. Entonces, o que desaparecieron porque los ovnis se lo... Entonces, decía, este youtuber decía que eso ha dicho el presidente norteamericano, que él va a hablar de los ovnis, de todo lo que verdaderamente la NASA, Estados Unidos saben acerca de los ovnis. Pero yo les diré algo, los ovnis no es otra cosa que manifestaciones demoníacas. Así diga lo que diga el hombre, esa es la verdad. Son manifestaciones de demonios. El diablo, por eso le decía, la preparación de un escenario para que surja en medio del caos, en medio de la anarquía, en medio de la angustia, en medio de las guerras, en medio de todo, tiene que salir el gran líder, entre comillas, el gran líder lleno de paz, pero después de 3 años y medio, porque son 7 años los que va a reinar el anticristo. Entonces, después de 3 años y medio, verdaderamente se quitará la máscara, lea la Biblia, lea
Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, lea los profetas y usted va a ver que ya se profetizó. Dios ya lo dijo, y si Dios lo dijo, así sucederá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ante estas manifestaciones, entre comillas, de los ovnis? No, son manifestaciones de demonios. Y cuando la iglesia del Cordero sea arrebatada, como el diablo, el anticristo, ya estará o surgirá en ese tiempo, no lo sabemos si nosotros estamos y alcanzaremos a ver al anticristo o no, pero lo que sí sabemos es que será también la noticia que el mismo diablo, el anticristo, haga a conocer a nivel mundial, sí, que los ovnis se llevaron a personas, a muchas personas, y la realidad es que no es ningún ovni, no es nada de eso, es el arrebatamiento de la iglesia del Cordero de Jesucristo, que ha arrebatado a su iglesia, pero van a tener aquí liderando su hombre mentiroso, su inicuo hijo de pecado, hijo de perdición. Van a tener aquí el líder que tanto quisieron, que se deleitaron haciendo inmundicia, haciendo suciedad. Es horrible, Dios mío, es terrible. Ayer brevemente en las noticias veía Met Gala, creo que es yo no sé si sea premio, no sé, pero bueno, ahí desfilan y desfilan, yo no sé, han de ser modelos, actores, actrices, cantantes, ¿verdad? Pero qué sorprendente es ver, ¿no? Es terrible esto. Ya llega un momento que uno se pregunta, lo poco que uno ve, ¿no? Pero ¿qué? Eso es ropa, están disfrazados de payasos, no se sabe, pero bueno, ahí la gente grita, se desmaya, pide autógrafo, pide foto. A mí me da tanta pena. Y yo conversaba aquí y yo les decía, qué pena, porque eso es por el profundo vacío del corazón. Hay un vacío en el alma, hay un vacío en el corazón del ser humano, y el ser humano que está atrapado en el mundo lo llena con todo lo que el mundo le ofrece. El mundo que está siendo gobernado por Satanás. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí, nada. Él nada tiene que ver con la iglesia del Cordero. Por supuesto que luchará por destruirnos, por arrastrarnos, por dañarnos, por que nos apartemos del camino de la vida, pero eso no va a acontecer, eso no sucederá. Leamos por un momento la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, porque antes de que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice Primera de Tesalónicas, creo es Primera de Tesalonicenses, sí, el Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ya mismo se manifiesta el anticristo, de verdad. Qué pena para los que están aquí atrapados. Por eso dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya hemos abierto las Sagradas Escrituras y ya estamos meditando. Vamos, que los acontecimientos del mundo entero nos hablan de que el Rey de Gloria, Jesús de Nazaret, viene por su iglesia. Como el Señor Jesucristo viene por nosotros, tenemos que purificarnos, santificarnos, consagrarnos más cada día, a entregarnos más, rendirnos más a Él, pero también debemos de predicar. Ya verá usted que vamos a estar leyendo Segunda de Timoteo capítulo 4, pero antes decía, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego, dice Pablo, os rogamos, hermanos, o les ruego, hermanos, yo también estoy aquí rogándoles a ustedes, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, que tampoco os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por nada, que no os conturbéis. ¿Qué es conturbar? Alterar, inquietar o turbar el ánimo de una persona. No os conturbéis, nos dice el Señor. No dejes que te alteren el ánimo. No te dejes perturbar, no te dejes inquietar. Y en estos momentos donde las falsas doctrinas demoníacas están
pero comienzan a levantarse. Oh, Santo Padre, a veces me sorprendo. Estamos en un tiempo tan especial. Nunca vi tanto también de cosas que salen hoy. Dios mío, usted no coma esto, mira si comes esto, y sacan lo que Dios ha creado. Sí, pero que los químicos, todo tiene químico hoy, todo lamentablemente, ¿mande? Todo está transgénico, así es. Entonces, pero nosotros confiamos en Dios, y el Señor dice en su palabra que por la oración se santifica el alimento. Nosotros oramos, no comemos prácticamente. Yo particularmente me cuido mucho en mi alimentación. Yo no como cualquier cosa, no soy amante a las grasas, yo no como carne, mucho mayormente no como cerdo, a mí no es cosa que me agrade. Pero si voy y me lo brindan o me traen, yo me lo sirvo, gracias, pero no es algo que me fascine. Me gusta mucho comer mariscos, me encanta el pescado. Pero bueno, entonces, por la oración se santifica el alimento. Ay, pero usted hoy ve, Dios mío, tantas cosas, que son tiempos tan complicados, tan difíciles. Pero mire, seguimos leyendo un poquito, decía, dice, ni os conturbéis, no te dejes alterar, no te dejes turbar, no te dejes inquietar, no permitas que te turben el ánimo, quitándote la serenidad, la calma que tanto necesitamos en este tiempo para actuar con normalidad. Necesitamos calma, necesitamos estar serenos, necesitamos estar tranquilos, porque el enemigo se va a mover. Dice la palabra del Señor, el profeta Isaías dice que el enemigo, a ver, esos pasajes no los leí, pero hay un pasaje en Isaías capítulo, cuando dice el enemigo vendrá como río. Deja encontrar ese pasaje. Ay, Dios mío, creo que es el profeta Isaías. A ver, es que esta es mi Biblia, no es mi viejita. A ver, Isaías, capítulo 28. Déjeme ver si es 28. 59, yo ando perdida a veces. Escuche. Ay, Dios mío. Y dice, y temerán, Isaías 59, versículo 19, temerán desde el occidente al nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria será vista. Bendito sea Dios, porque ese día llegará, pronto llegará. Dice, porque vendrá el enemigo como río. ¿Cómo va a venir el enemigo? Tratando de arrasar con todo, de destruirlo todo. Dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria contra él. El enemigo vendrá como río, tratando de desbaratar, de destruir, de arrastrarte, de arrancarte de la vid verdadera, de los brazos del Señor, pero no podrá. El Señor Jesucristo dijo que ninguno de los suyos será quitado, será arrebatado, ni perecerá, ninguno. Esa es su promesa, es su palabra, y así será. Escuche, y dice así, el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu del Señor de Jehová levantará bandera contra él, bandera de victoria contra el diablo, contra sus demonios. Vendrá el Redentor, dice a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad vendrá el Señor del Jacob. El Dios Todopoderoso enviará a su Hijo y vendrá por nosotros. El enemigo va a tratar de arrastrarnos, de destruirnos, de derribarnos, de arruinarnos, de aniquilarnos, pero el Espíritu de Dios levantará bandera victoriosa a favor de nosotros. Por lo tanto, no te dejes perturbar, no te dejes conturbar, no te dejes, nadie te engañe en ninguna manera, porque el enemigo, el diablo, no va a venir sin que antes venga la apostasía. Lo primero que vamos a ver es una apostasía, y estamos a las puertas de ver gente, la mayor cantidad de gente prácticamente atea viviendo en esta tierra, porque se prepara una vez más para el diablo. Todos los habitantes que estén ser liderados y gobernados por el que tanto quisieron y a quien tanto sirvieron y a quien le entregaron su vida, al diablo y a sus demonios.
Nadie los engañe. Primero vendrá la apostasía y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el hombre de pecado, hombre de iniquidad, vive al margen de la ley, él es la ley, estará embebecido o embebido en el pecado, en la maldad. ¡Ay, Dios mío santo! Que Dios tenga misericordia de nosotros, del cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, atrevido, contumaz, perverso. Mire todo lo que va a hacer el diablo, el anticristo. Ay, se va a hacer pasar como Dios y lo van a adorar como a Dios. Lo van a adorar aquí la gente y dice que se sentará y se hará pasar como Dios. Bendito Dios, que Dios nos libre y que Dios nos preserve de este inicuo, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, porque está destinado para ser condenado para siempre. Entre tanto que se da, porque mire los acontecimientos, tienen que haber alineamientos, acuerdos, surgirán naciones que tal vez nosotros todavía ni imaginamos bien todos los acontecimientos que se vienen. Van a suceder. Medio Oriente va a cambiar, va a haber un cambio total. Me da mucha pena porque Israel va a sufrir mucho, va a haber mucho sufrimiento, porque vienen los días donde el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tratará de manera especial con su pueblo. Una vez que Él arrebata a la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo, el Señor comienza un trato especial con el pueblo hebreo, con los judíos. ¿Cuántos judíos necesitan urgente volver sus corazones a Dios y entender y reconocer que Jesús es su Mesías? Bendito y alabado sea Dios, que cuando ellos lo rechazaron, nosotros los gentiles, el Dios omnipotente lo dejó abierto. Es como que el velo se abrió por completo para que nosotros podamos ver, recibir, reconocer a Jesucristo como el Señor de gloria, como el Rey, como el Todopoderoso, como el admirable Señor de nuestras vidas. Nosotros lo reconocemos como nuestro eterno Redentor y Salvador. Lo adoramos y lo esperamos, amigos. El mundo, los que están en maldades y en perversiones, esperarán al anticristo, pero nosotros esperamos a Jesús de Nazaret, el Cristo viviente, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, el admirable y consejero, el eterno Padre celestial. Él es el Rey de gloria, lo esperamos a Él. Y escuche, ahora sí voy a 2 de Timoteo. Entre tanto que se están dando los acontecimientos en Medio Oriente, las profecías se están cumpliendo una a una, y el Dios Todopoderoso, que es el que maneja el tablero mundial, sabe lo que va a acontecer, sabe lo que va a suceder, sabe el Dios omnipotente qué naciones van a ser depuestas o derribadas de alguna manera de su papel tan preponderante que han tenido. El Señor lo sabe todo, y lo que va a acontecer a nivel de Medio Oriente y del mundo entero es exactamente lo que Dios ya ha predestinado. Ya lo preparó, ya está predestinado, ya está destinado para que así acontezca, para que así suceda. Por lo tanto, nosotros aguardamos pacientemente la venida de nuestro divino Señor. Dice el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y con doctrina, dice el Señor, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. Palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 4, he leído del 1 hasta el versículo 4. Ay, qué tiempos, Dios mío, los que se vienen. Eso me da pesadumbre, me da tristeza. Me doy cuenta de las personas como cada día voltean aún más la espalda al Señor, a su palabra.
estos programas donde hablamos la sana doctrina, predicamos la sana doctrina, oramos por las personas, hacemos bien a la gente, no causamos ningún daño, son los que tienen tan poca vista, tan poca visita. Pero las cosas mundanas, la suciedad, la lujuria, todo lo que trae lujuria, morbo, Dios mío y Señor mío. Es más, hay mujeres que creo que exclusivamente hacen esa clase de programas para atraer muchos. Y no sé cuál es la finalidad, no sé si Facebook, YouTube, no sé cuál es de estos, cuál es la finalidad. Entre más seguidores tienen, posiblemente reciben ellas prebendas, no sé. Yo no conozco a fondo, tampoco estoy interesada en, por lo menos no sé, espero tan solo que Dios me use conforme a sus designios y conforme a su voluntad y seguir predicando. Esto sí que no me lo voy a parar, seguir hablando, seguir predicando, porque los tiempos son muy difíciles y muy peligrosos. Pero mire lo que el apóstol Pablo lo exhorta, lo llama a su discípulo y a nosotros, porque hoy nosotros somos discípulos de Pablo, de Timoteo. Él está hablando a Timoteo. ¿Y qué le dice el apóstol? En el versículo 1, te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es el versículo 1. ¿Qué dice? Te encarezco, te llamo, te pido por favor, te exhorto, te lo pido. ¿Ah? ¿Delante de quién? Timoteo, Silvia, te lo estoy pidiendo delante de Dios. ¿Y delante de quién? ¿De quién más? Y del Señor Jesucristo. Oh, Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Oh, Dios mío, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y llegará el día que todos nos pararemos ahora ante el gran trono blanco, el tribunal supremo, el juez eterno, el juez de toda la tierra. Se sentará Dios y juzgará a todos junto con su santísimo Hijo Jesucristo. Recuerde Apocalipsis capítulo 21, creo era 22 que leíamos, ¿lo recuerda? Recuerde el mensaje que nos dio Salomón en el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso, el fin de todo lo hablado, de todo lo que he dicho es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Seguimos hablándole a usted. No ignore la palabra de Dios. No mire para otro lado. Es para usted, amiga, amigo mío, que nos está escuchando o que nos escuchará en otro momento. No es por casualidad. Es que Dios lo está buscando. Dios lo está llamando. Estos son los tiempos como el tiempo cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot y Lot los hospedó. Y entonces los ángeles le dijeron, estos dos santos varones le dijeron a Lot que se venía la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y le dijeron a Lot, escapa por tu vida, apresúrate, porque venimos a ejecutar juicios del Dios viviente. Los juicios de Dios se van a ejecutar. Escapa, apresúrate. ¿Qué hizo Lot? Fue y habló con sus dos los que iban a ser yernos. Tenía dos hijas que estaban comprometidas con dos hombres, me imagino jóvenes, y les habló. Y las Sagradas Escrituras dice que a ellos les pareció que estaba jugando, burlándose, pero no se estaba burlando, y no creyeron, dice, porque pensaron que Lot se estaba burlando, se estaba jugando, y no creyeron. Pues se consumieron en el fuego. Fueron quemados, fueron destruidos todo lo que había en Sodoma y en Gomorra. Todo. Por favor, ahora escape usted por su vida. El Señor nos sigue a nosotros llamando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
En su manifestación y en su reino, Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él nos va a juzgar. Que prediques, ¿a qué nos exhorta? El versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el versículo 2. Estamos llamados, la necesidad de predicar este evangelio eterno. Necesitamos hacerlo. Hay que predicar. Debemos predicar. Es la gran comisión. Es la gran comisión. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Escuche. Esta es la gran comisión. El Señor Jesucristo ya ha resucitado. Ya ha resucitado. Entonces se va a manifestar ahora a sus discípulos. Dice, pero después, en el capítulo 16, versículo 12 dice, pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Iban de camino al campo. Estos 2, ¿quiénes eran? En el Evangelio de Lucas nos aclara mejor. Los 2 eran los que iban por el camino a Emaús o a Emaús. Ellos iban. ¿Y quién se manifiesta a estos 2 hombres? El mismo Señor Jesucristo. Ay, Dios mío. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a otros y ni aún a ellos creyeron. Estos 2 hombres que tienen ese encuentro con el resucitado Jesús de Nazaret, y después que lo reconocen se les desapareció, dice, de la vista. Estaba en la mesa sentado, cogió el pan, lo dio y lo reconocieron. El Señor desapareció. Ellos fueron, dice Marcos capítulo 16 versículo 13, y lo hicieron saber a los otros compañeros, a los de fe, los de milicia. Lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. No les creyeron. Es que yo digo, Dios mío, yo leía un poco determinados pasajes hoy y decía, Señor, pero ¿cómo fue ese momento? Se supone que ellos estaban agobiados, tristes, lamentaban la muerte del Señor de gloria, Jesucristo. Había sido todo tan doloroso, tan triste, la muerte del Señor Jesucristo muy triste, dolorosa. Ellos, ¿cómo estaban? Turbados, angustiados, tristes, con una tristeza en el alma. Y escuchar, ha resucitado, lo hemos visto. ¡Qué fuerte! Hay un pasaje, las mujeres van y le dicen a Pedro que han ido al sepulcro y no está el cuerpo del Señor. Pedro y Juan corren, pero llega primero Pedro, entró y vio, los lienzos estaban, pero no estaba el cuerpo del Señor. Pedro regresó maravillado. Después de ese acontecimiento, el Señor Jesucristo se revela a todos los que estaban junto con Pedro. Y dice que ni aun así creían, que estaban aturdidos, estaban llenos de espanto, porque ellos pensaban que veían visión. Es que no era fácil, Señor. Digo, Dios mío. Aquí está también hablando Marcos de una manera más rápida y sencilla, hablando de los 2 que iban en el camino a Emaús. Entonces finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Ay, Dios mío! Finalmente el Señor Jesucristo se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Si hay algo que trae tristeza al corazón de nuestro Rey Jesús, es la incredulidad. No podemos nosotros ser incrédulos. Tenemos que creer a aquellos que lo habían visto resucitado. Y les dijo,
una vez que el Señor les reprocha la incredulidad y la dureza que todavía tenían en sus corazones porque lo habían visto resucitado, fueron y les dieron el testimonio de que lo vieron resucitado y a pesar de eso no creían. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les reprochó la dureza de sus corazones y toda incredulidad que tenían todavía en su corazón. Y les dijo, ahora viene la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando Jesucristo, está hablando el Hijo de Dios. ¿Sabe quién está hablando? El Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad. Está hablando el Mesías de Israel, aunque Israel no lo quiera reconocer en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es el Mesías, es el Rey. Qué dolor y qué pesar había en mi corazón cuando veía los acontecimientos en Medio Oriente. Y sé que en medio de todo este caos va a surgir el anticristo. Habrán acuerdos, habrán pactos, habrán cosas. Va a surgir el anticristo. ¿Y sabe cuál era el mayor pesar que tenía? El anticristo tiene que ser judío, porque el pueblo de Israel no acepta Mesías de ningún otro país. Tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios habla del Mesías para Israel. Israel espera a su Mesías. Ninguna otra nación sobre la faz de la tierra espera un Redentor, un Mesías. Israel sí, porque los profetas hablaron sobre el Mesías judío, sobre el Mesías de Israel. Y lamentablemente, aquí viene el enemigo y pone su mano cochina, inmunda, sucia, porque aparecerá ese el anticristo. ¿Quiénes están esperando su Mesías? ¿Cómo se llama su? ¿Cómo? Magdi. Magdi. Por eso, ya eso dije. Entonces, ¿quiénes están esperando su Mesías, su Magdi? Son los árabes, son los musulmanes. Ellos esperan y será el anticristo, su Magdi. Pero Israel espera su verdadero, el Mesías. Dios lo profetizó que sería de Israel, de la tribu de Judá. Israel lo sabe, aunque no acepte a Jesucristo como su Mesías. Israel sabe que el Mesías tiene que ser judío. Y qué dolor había en mi corazón. Y cuando pienso, Dios mío, cuánto el diablo ha tomado mentes y corazones. Jeffrey Epstein era un judío, y muchos judíos que han habido con corazones que el diablo ha tomado posesión y han hecho tanto daño y se han entregado a Satanás. Me parece mentira. Y que un judío tiene que salir y estará totalmente lleno, poseído, satanizado, lleno de Satanás. Es Satanás mismo manifestado a través de ese hombre, el anticristo. Qué pena. Y tiene que ser un judío. Unos dicen que será de Europa, de un judío europeo. Otros hablan que tal vez de Medio Oriente, no se sabe. Pero de que el anticristo tiene que ser judío, porque de esa manera puede engañar a Israel. Israel va a ser engañado. Israel va a pensar que ese es su verdadero Mesías. Les va a engañar y van a hacer pactos y acuerdos con él pensando que es su Mesías. Hasta cuando el velo se les corre y van a descubrir a cara descubierta que se equivocaron y que no es su Mesías, que es el anticristo. Y el mismo anticristo le sacará las garras y va a tratar de erradicar, de sacar de raíz por completo a Israel. Entonces se darán cuenta que se equivocaron y el velo se correrá por completo para que entiendan que su Mesías ya vino 2000 años atrás. Su nombre, Jesús de Nazaret, y que se han perdido todos estos tantos miles de años de bendiciones porque Jesucristo los ama y los sigue amando. Y Él los espera y Él sabe que al final Él va a tratar con ellos. Y dice las Sagradas Escrituras en la epístola de Romanos: y todo Israel será salvo. No es todos los que han existido, bueno, es la generación de ese tiempo, la generación de ese momento donde todo va a ser tan triste porque estará el anticristo gobernando. Ellos han sido engañados. Toda esa generación de ese tiempo
va a ser salva. Qué precioso, el Señor Jesús ama a ese pueblo y nos ama a nosotros. ¿Cuánto nos ama a nosotros al extremo que se entregó por nosotros? Gracias, Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es nuestra obligación. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo en lo que estábamos leyendo, 2 Timoteo capítulo 4? Te exhorto ante todo que prediques la palabra, que prediques el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Han transcurrido, han pasado tantos miles de años. ¿Y qué sigue Dios permitiendo? Que los suyos prediquen el evangelio. Seguimos predicando, amigas, amigos. Y por todo el mundo. Es que el evangelio no es para un grupo, no es para determinadas personas, no es solo para Israel. Es el Jesús de Nazaret, el Señor de gloria, que está hablando. Y el Señor le dice a sus propios discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este evangelio es para toda la humanidad, es universal. Id por todo el mundo. No podían ellos, pero ellos predicarían a unos, esos predicarían a otros y otros y otros. El apóstol Pablo llegó hasta Roma, en Roma murió y de Roma se esparció, y el evangelio llegó también a esta nación y a las naciones de la tierra. Sigue predicando, seguimos predicando y sigue avanzando el evangelio. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice el Señor. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer y ser bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que no crea a esta predicación, a la predicación del evangelio, como dijo el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado va a obtener la salvación, la vida eterna. La vida eterna. Va a ser salvo ¿de qué? De la ira venidera que se avecina. Es que se viene en el reinado del anticristo. Después del reinado del anticristo, Dios mío, en ese tiempo cuando Él estará reinando, haciendo tanta perversión, maldad, ahora sí adorarán abiertamente a la bestia. Lea Apocalipsis capítulo 13, 14, 15. Adorarán al diablo, lo van a adorar los habitantes de la tierra. Ya el Señor se habrá llevado a todo su pueblo, su iglesia, a todos los que temen y aman a Dios. Pero Santo Padre, nosotros estaremos adorando a nuestro Dios para siempre, pero el mundo estará adorando al diablo, estarán adorando a Satanás, a la bestia, al anticristo. Estamos a las puertas de ver eso. Ahora más que nunca tenemos que predicar, y tenemos que nosotros los cristianos guardarnos, cuidarnos, consagrarnos más, entregarnos más al Señor. Y escuche, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando Jesucristo, será salvo, punto y coma. Dice: mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. El que cree y se bautiza, porque hay que bautizarse. En el bautizo tú entras al agua, se sumerge una vieja naturaleza, y al salir de las aguas es como si surges para una nueva vida, una nueva naturaleza que el Señor Jesucristo va a ir creando en ti. Es que tiene que ser así, hay que bautizarse, es una ordenanza, es un mandato del Señor. Dice: pero el que no creyere será condenado. El Señor te quiere salvar de la ira venidera, porque juntamente con el reino del anticristo habrá la guerra, la tercera guerra mundial. Ahí estará Satanás reinando. Se van a derramar la ira de Dios con 7 sellos que se abren. Se derrama la ira de Dios a través de estos 7 sellos. Después esos 7 sellos se transforman en 7 trompetas. Más juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra, sobre los mares, sobre los ríos, sobre todo. Lea las Sagradas Escrituras. Y al final de las 7 trompetas se convertirán estas 7 trompetas en 7 copas de la ira de Dios. Dice: la ira de Dios será consumada. Ahí se consuma el justo juicio de Dios. Entonces es como una preparación, ahora una purificación, una limpieza, porque habrán terremotos, habrá cual nunca ha habido, dice Apocalipsis. Se moverán las islas.
caerán todo lo que tanto el ser humano ha cuidado, edificios, rascacielos, como Donald Trump, el mandatario que cuida su torre Trump. Todo será derribado y todo será, y entonces es como una purificación para que se prepare ahora sí todo para el reinado de 1000 años, 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Ay, yo quiero estar, Dios mío, aunque sea a las puertas de sus atrios, como dice David. Yo quiero estar con Él, allí con Él. Escuche, el que no creyere será condenado. Y estas señales van a seguirnos a los que creen en mi nombre. Bueno, y ahí nos da el poder y la autoridad para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para sanar enfermos. Ay, Señor, qué poder. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Jesucristo ha hablado. Dios mío, esta es la gran comisión y tenemos que predicar. Tenemos que predicar, Dios bendito. Hay que predicar lo mismo. El Señor nos llama a través de Mateo, capítulo 28. Escuche, en Mateo capítulo 28, versículo 19, ya en la parte casi final de este evangelio también de Mateo. Bueno, es la parte final prácticamente. Dice, y Jesús se acercó, entonces les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos llama el Señor a predicar para que se conviertan en discípulos del Señor. Dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ha hablado Jesucristo, y ahí termina el evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 20, y termina el evangelio, para dar paso al evangelio de Marcos. ¿Escuchó? Toda potestad, dice Jesucristo, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe quién tiene toda la autoridad? Jesús de Nazaret. El diablo, que es un impostor, mentiroso, engañador, lamentablemente tendrán a su impostor, mentiroso y engañador que lo van a adorar. Lo sirvieron con deleite, ¿verdad? Ahora con deleite lo van a adorar. Por eso Dios dice en su palabra, yo les envío la verdad, para que ustedes, los habitantes de la tierra, crean a la verdad. Pero si ustedes desprecian, rechazan la verdad, Dios mismo envía un espíritu de engaño para que ya no creas a la verdad. Deleítate entonces creyendo en la mentira. Qué pena, Dios mío. Vamos, que el Señor tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como tiene toda la autoridad, nos ha comisionado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en todas partes de la tierra. Donde hay un cristiano, tienes que predicar, tienes que hablar. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que predicar usted, querido hermano, yo, todos. Como dice el evangelio de Romanos, la epístola de Romanos, capítulo 10, el versículo 14. Escuche lo que dice el Señor. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta epístola la escribe también el apóstol Pablo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Invoca el nombre de Cristo. Por favor, cuidado, se pierde como los yernos que iban a ser de Lot. Se perdieron por incrédulos. Pensaron que Lot estaba jugando, que se estaba bromeando, que estaba haciendo un chiste. Pero era una verdad. Venía la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Se vienen los juicios de Dios sobre esta tierra. Por favor, no se preste para adorar al anticristo. Por favor, ahora retroceda, arrepiéntase, cambie, porque se viene el reinado del mal. 7 años reinará Satanás por medio de un hijo de pecado, un hijo de perdición, hombre de pecado. Es el engendro
del pecado en un hombre llamado el anticristo. Por favor, escape por su vida, amigo, amiga mía. Precisamente por eso el Señor nos dio la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él nos ha comisionado: vayan, hagan discípulos en todas las naciones. No predicamos porque estamos locos, porque somos ociosos, porque no tenemos nada más que hacer. Le agradezco tanto a Dios porque me escogió para esta tarea. Yo estaba en el mundo, yo servía al mundo, yo hacía lo que el mundo hace. Yo trabajaba, yo estaba viajando, yo compraba mercadería, yo andaba con quien era mi conviviente y tantas cosas, hasta que Jesucristo tocó a las puertas de mi corazón y yo no fui renuente. De esto han pasado 3 décadas y alabo a Dios porque nunca me he vuelto atrás. Nunca y nunca me volveré, porque Dios me preservará, Dios me guardará. El mismo apóstol Pablo, ya vamos a leer, dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ah? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo van a invocar a aquel que no han creído? Pero ¿cómo creerán también, dice el apóstol, cómo creerán en aquel de quien no han oído? Qué necesaria es la predicación. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Pero también ¿cómo creerán, dice el apóstol, en aquel de quien no han oído? No han oído de él porque no les han predicado. Por eso es necesario predicar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es el versículo 14 de Romanos, epístola de Romanos, capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ellos no han creído. Pero también dice el apóstol Pablo, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no ha habido quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero nosotros, los siervos de Jesucristo, los que servimos al Rey de Gloria por la gracia suya y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, estamos predicando, estamos cumpliendo la gran comisión. Hemos sido llamados a servir al Rey de Gloria. Estamos felices, re felices de haber sido escogidos, de haber sido ungidos para esta tarea específica: la predicación del Evangelio de la gracia, la predicación del Evangelio eterno. Estamos contentos, estoy feliz de haber sido llamada por el Hijo de Dios a predicar el Evangelio divino. Estoy feliz. Nunca me he arrepentido, nunca me arrepentiré, nunca me casé, nunca tuve un hijo, nunca nada. Dios mío, es verdad, para eso fui creada, pero eso ya pasó. Lamentablemente no se dieron las cosas como yo esperaba. Y luego vine a Cristo muy tierna, me abracé el Evangelio y me perdí. Yo ya me olvidé de mí y me dediqué a predicar, a servir a mi Señor, a predicar en el área, en el lugar donde Él me ponía, como consejera, a pastorear cuando tenía que liderar, a enseñar y lo principal, a evangelizar. ¡Ay, Señor! Lo principal, ese es mi llamado. Él me ha ungido para eso, como evangelista. Anda por todo el mundo, predica el Evangelio. Silvia, habla que me has conocido, que me he revelado a ti. Predícales que yo soy el Salvador del mundo, el Redentor de sus almas. Anda, cuenta tu testimonio y predícale que yo soy fiel y verdadero, y que aquellos que vienen a mí no perecerán, ninguno, que todos aquellos que vienen a mí ya no van a permanecer más nunca en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Anda a predicarles.
¿Cuántos años me ha sostenido? ¿Cuántos años me ha preservado de todo mal? Yo también soy una mujer como todos ustedes, mujeres. Yo también tengo deseos, sueños y pasiones como todos los habitantes de la tierra. Pero Él ha sido rico en misericordia conmigo, me guardó, me preservó, me cuidó y me delegó, me llamó a trabajar en su viña. Y yo le dije, sí, sí voy. Todo este tiempo lo he servido. Ahora me ha dado un tiempo de más calma. Anduve por tantos años metida en parques, plazas, mercados, cárceles, en calles, en vías, como dijo Pablo, en hambre, con sol, con lluvia. En una ocasión me cayó un aguacero gigantesco y estaba predicando la palabra. He predicado y espero hacerlo hasta el final, porque el deseo vehemente de mi corazón es que usted, amiga, usted, amigo que me está viendo, que me está escuchando, y que también se salve. Eso es lo que tanto deseo de corazón. Deje la violencia, deje la maldad, deje el odio, deje el pecado. Cuando usted practica el pecado, usted es del diablo. Recuerde lo que el Señor nos decía en Primera de Juan: el que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio, he nacido homicida, dijo Jesucristo. No se preste para ser un instrumento satánico. Por favor, entienda que a usted no lo ha creado el diablo, amiga, amigo que me escucha. Por favor, a usted no lo creó Satanás. Usted no fue creado por el diablo, a usted lo ha creado Dios. Fue creado varón a imagen y semejanza de Dios. Por favor, no se ponga en las manos del enemigo para hacer pecado, para hacer maldad, para mentir, para robar, para quitar la vida, matar, destruir. No lo haga. Escoja el camino de Cristo, escoja el camino de la vida, escoja a Jesucristo, amigo, amiga mía. Si usted es malo, usted terminará siendo bueno. Solo Jesús tiene el poder para mudar y regenerar y transformar su mente, sus pensamientos, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su forma. Su corazón va a ser quitado, esa piedra de corazón que ha tenido, esa dureza. Que dice en las Sagradas Escrituras que Jesucristo le reprochó a sus discípulos la dureza de sus corazones y la incredulidad que había en ellos. No sea un incrédulo, no sea un incrédulo. El Señor Jesús tiene el poder para quitarle esa piedra. Mire los acontecimientos a nivel mundial. No se quede impávido observando, mirando y nada más comentando. Entienda que lo que ocurre en Medio Oriente nos afecta a todos. A todos se vienen cambios, reestructuraciones que están dirigidas por el Dios omnipotente. Lo que Dios ha establecido nadie lo va a cambiar. Estamos a las puertas de ver el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, pero también estamos a las puertas de ver el resurgir de un líder pacífico, un hombre con mucho carisma, con personalidad, pero ese no será otro, sino uno disfrazado de bueno, pero que al final, después de 3 años y medio, se quitará la máscara, y ese es el anticristo, se opone a Cristo. Recuerde lo que leíamos en Segunda de Tesalonicenses: llegará el momento, dice, que se opone a todo lo que es de Dios, a toda la adoración a Dios, el servir a Dios, el caminar con Dios. Él se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios, tanto así que va y se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Qué atrevido, qué malo, qué sinvergüenza, qué podrido, qué sin temor, sin nada. Pero él ya ha sido juzgado, porque Jesucristo ya lo juzgó. Ya dice su palabra: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya el Dios omnipotente, toda la ira, su ira será descargada sobre este inicuo hombre de pecado, malévolo y perverso. Ay, un engendro de Satanás, el anticristo, la bestia
La serpiente es lo mismo, es el mismo diablo, pero es un imitador. Así como el Padre se ha manifestado por el Hijo y también por el Espíritu Santo, el diablo también se manifestará por el anticristo, por el falso profeta, y al final él mismo se quitará la máscara, la bestia, la serpiente antigua o el mismo Satanás. Es lo mismo. Es lo mismo, amigo. Ay, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ay, qué hermoso, ¿escuchó? Ese es el versículo 15 de la epístola de Romanos capítulo 10. Lo vuelvo a leer, el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A mí me envió Dios a predicar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¿Y qué está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Son hermosas las pisadas de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Nosotros, por la gracia del Cordero, anunciamos la paz de Jesús. La paz de Jesús. Venga la paz de Cristo. Venga la paz de Cristo. Hay tanta gente, estamos, dice, por acuerdos de paz. Estamos buscando paz. Estamos mentira del diablo. No buscan la paz. Buscan destruir, matar, robar, saquear. Buscan que sus propios deseos y ambiciones se ejecuten y los llevan a cabo como dé lugar. Pero nosotros, como los mensajeros de la paz, los mensajeros de Cristo, buscamos la paz. Queremos paz con todo, queremos la paz para todos. Si algo anhela mi corazón es que las guerras cesen, se terminen las guerras. Lamentablemente en las guerras muere tanta gente, y de manera especial el pueblo, la gente que no tiene nada que ver, y que mucha gente muere sin que jamás quisieron esa guerra. Los soldados, cuántos soldados inocentes se embarcaron como soldados y les tocó, y van a la guerra y lamentablemente terminan aniquilados, terminan muertos. Qué pena, Dios mío, qué dolor hay en nuestros corazones. No queremos, este es el reinado de Jesucristo, no es un reinado de guerras, no es un reinado donde predomina el odio, la venganza, las rencillas, los resentimientos. Es todo lo contrario, es un reinado de paz, amigo, amiga mía. La palabra del Señor dice que habitarán inclusive, mire qué precioso va a ser el reinado de Cristo, que estará junto el niño con el oso, y el oso no lo devorará. El niño estará jugando con la serpiente, y la serpiente no lo morderá. Qué precioso es Dios. Habrá por fin armonía, paz en la tierra. Este es el reinado de Jesús de Nazaret, al cual yo te invito, amigo, amiga mía. Venid a Jesús, venid al más grande de los grandes, venid al único que tiene un reino inmutable, venid al único que llegará hasta el fin y que en la eternidad gobernará para siempre junto al Padre Celestial. Vamos con Cristo. Vuelvo a Timoteo. Precioso Jesús. Qué lindo es. Qué lindo es. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán? Dice el Señor. El Evangelio de Lucas también nos habla. Ay, este Evangelio de Lucas hoy lo leía y hasta lloraba. Dios mío, hay tanta revelación en su palabra. El Lucas 24. El versículo 47, escuche lo que dice la palabra del Señor. Estaba meditando hoy, Dios mío, cuando dice en el capítulo 24, dice que en el versículo 15, dice: sucedió que mientras hablaban los dos que iban en el camino a Emaús y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acerca, va caminando con los dos que van en ese camino a Emaús, y el Señor comienza a caminar con ellos. Pero luego dice el versículo siguiente, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hay un momento en que los ojos del ser humano están velados y no pueden ver, no pueden conocer a Jesús de Nazaret. Cuando se les abren esto, y cuando yo meditaba decía: Señor, quiere decir que nosotros tenemos
no solo estos ojos que ven externamente, estos que ven aquí, los tenemos externos, hay en el interior nuestro, hay ojos, hay dos ojos, o hay ojos espirituales, porque aquí ellos veían con estos ojos físicos, pero no lo reconocieron. Dice, los ojos de ellos estaban velados. ¿A qué ojos se refiere? Es decir, había un velo puesto en los ojos de ellos para que no lo reconozcan a Jesús. Y se da el diálogo. Llegan al lugar, a la aldea donde iban, y entonces dice que le rogaron, mas ellos le obligaron a que se quedase y le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ha declinado ya. Entró pues y se quedó con ellos, pero están sus ojos velados. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, ahora verá, dice, entonces aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, es decir, Jesús está sentado con ellos, con los dos a la mesa, pero ellos tenían los ojos velados. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los dos. Le dio el pan. Dice, entonces el versículo que sigue dice, partió y les dio el pan. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Escuchó? El Señor toma el pan y les da el pan. En ese momento lo reconocen. Es decir, se quitó el velo de sus ojos y lo pueden reconocer. Dice, los ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas el Señor desapareció. Pero en el versículo 45, entonces dice, el Señor les comenzó a hablar, les habló, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo ha tenido un fiel cumplimiento en Jesucristo. Lo que está escrito en la ley de Moisés, lo que está escrito en los salmos, lo que está escrito a través de los profetas de Dios. Y luego mira el versículo 45. Entonces les fueron abiertos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras o las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento, lo que vengo enseñando desde este lugar. ¿Cuánto hemos enseñado? Amiga, amigo mío, al recibir a Cristo, los ojos te son abiertos. No lo puedes reconocer antes, por mucho que tu boca diga, sí, Jesucristo es el Señor, pero tu corazón no lo ve. Tienes que verlo con el corazón. ¿Cuándo se corre el velo? Cuando tú te humillas, cuando tú reconoces que lo necesitas. Una pecadora, un pecador eres tú y necesitas a Cristo. Entonces se te abren los ojos y los puedes ver, lo puedes reconocer a Jesucristo. Pero luego necesitas que no solo el Señor te abra los ojos espirituales, necesitas que el Señor te abra el entendimiento. Por eso dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si no te abre Jesús de Nazaret del entendimiento, no vas a entenderlas. Puedes memorizar toda la Biblia, toda la puedes memorizar, pero no la vas a entender. No va a haber revelación. La palabra de Dios es un libro que tiene que ser revelado. Hay misterios. Dios revelará su palabra. Dios revelará sus misterios. De lo contrario, solo se quedará en tu mente como algo memorizado. Lo has memorizado y memorizarás la palabra y la puedes repetir a uno, a otro, pero no tiene vida esa palabra. Necesitas que el Señor de gloria, Jesús de Nazaret, te abra el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces puedes comprender. Cuando Él te abre el entendimiento, puedes comprender las sagradas escrituras. Antes no. No, que sí, no, que sí, no es así. Quiere decir sí, grite, diga que sí, pero no es así. El Señor no va, su palabra es fiel y verdadera. Y les dijo, sigo leyendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen
las Sagradas Escrituras. Mire la diferencia entre el diablo y el Cristo viviente. El enemigo dice en Primera de Corintios, creo, es capítulo 4, versículo 4. Y si no, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. El diablo, que ha hecho, ha cegado, a causa de que llevó al hombre, lo instó, lo hincó para que pecara. Al pecar, el pecado te aleja de Dios y estás ciego. Hay incredulidad en tu corazón, hay dureza a causa del pecado. Y estás ciego, no ves, aunque con estos físicos tú veas. Necesitas que el Señor te abra los ojos espirituales y también necesitas que te abra el entendimiento. ¿Para qué? Para que tú puedas comprender por fin las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y sigue hablando Jesús y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les decía que me quedé un poquito, me faltó decirles. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, de la gente que no cree, los tiene cegados. Es un demonio de incredulidad la que te atormenta, amiga, amigo mío. ¿Y sabe para qué? En el mismo pasaje, en el mismo versículo de Corintios 4, versículo 4. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo no quiere que este evangelio, que es luz, te ilumine. ¿Por qué? Porque al evangelio iluminarte, tú terminas conociendo por fin la verdad, y la verdad te hace libre. La verdad que trae a tu corazón libertad total, te hace libre, libre. ¿Cuántas cosas están sucediendo, amigos, amigas? ¿Cuántas cosas van a pasar, van a suceder? Veía brevemente un reportaje donde varios científicos norteamericanos de la NASA han desaparecido. Son varios, 2, 4, 6, 8, están desapareciendo. ¿Qué será, Dios mío, que el diablo se los está llevando? ¿Qué será? Nadie sabe. ¿Hasta dónde llegó todo esto, no? Esto, investigar y esto, Dios mío, ¿hasta dónde entró? ¿Hasta dónde llegó el hombre? Al extremo de que el enemigo tomó posesión. Pero los casos todos los han ido investigando, analizando, y de alguna manera todos están conectados. Han sido generales que salieron, no volvieron más, no tenía en su cabeza problemas, ni esto, ni sencillamente desapareció. Y son varios que están en este tiempo. Posiblemente el enemigo está haciendo de las suyas. Y como dijo el presidente norteamericano, ya les vamos a hablar de los ovnis. Entonces todo lo está arreglando para que en cualquier momento ya nos lleve el Señor Jesucristo. Y dice, eso fueron los ovnis que arrebataron a un poco de gente, ha sido arrebatada por los ovnis. No, mis amigos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el mundo va a creer esa mentira, porque van a tener al engañador gobernando. El mundo va a creer esa mentira, pero los que son de Cristo creen solo en la verdad. Terminemos, escuche, sigo leyendo Lucas. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito, así era necesario que aconteciese, que el Cristo padeciese y muriese y que resucitase al tercer día. Sigo leyendo, está hablando Jesucristo. Y que se predicase en su nombre, ¿vio la gran comisión? Y que se predicase en su nombre. No nos podemos sentar a hablar de esto, a buscar qué léxico, bonitas palabras, y espérese que tengo que sudar bastante y mucha pasión. No, tengo que hablarle de Cristo, cristocéntrico tienen que ser los mensajes a nivel mundial de todos los predicadores del Santo Evangelio. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el arrepentimiento, porque no hay otro nombre en el cual el hombre se pueda arrepentir y reciba el perdón de los pecados. Solo tenemos un nombre que Dios nos ha dado. Dice, el perdón de pecados. Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque eran judíos,
tenían que predicar en Jerusalén y luego ellos irían por todo el mundo. Entre ellos Saulo de Tarso o Pablo, que era judío, pero nació en Tarso, y entonces Dios le permitió llegar hasta Roma, donde muere y nos testifica este evangelio. Y nos predicó, dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de los pecados. Que se predique ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Pero qué precioso, es universal. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. En todas las naciones. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Aquí yo voy a enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Dice sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos o reciban el poder desde lo alto. Tenía que venir el Espíritu Santo con todo el poder para que ellos puedan ir por todo el mundo predicando el evangelio eterno, este evangelio de poder, es la hora de predicar, como dice en la misma epístola de Romanos, capítulo 1, el versículo 16, otro versículo que me encanta. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted no cree, no es poder de Dios para usted para salvación. Usted está perdido. Recuerda lo que dijo en Marcos: al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Usted escoja el camino, porque ya yo escogí. Espero yo y mi casa serviremos al Señor de gloria. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. El poder, el gran poder del mensaje, mis amigos, lo encontramos ahí en Romanos capítulo 1 versículo 16. No me avergüenzo de este evangelio, porque es poder. En Hechos capítulo 8 el Señor Jesucristo también les dijo: y ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ustedes van a ser mis testigos. Dios mío, qué responsabilidad la de la iglesia de Cristo. Es una gran responsabilidad. Aquí en la epístola de primera de Pedro capítulo 2 el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ay, Dios, bendito Dios. Escuchó que somos nosotros linaje escogido. Sí, pero yo la veo a usted como... ¿Y a mí qué me importa? A mí qué me importa cómo usted me vea. A mí no me importa. Ese es su problema, no es el mío. Porque yo sé quién soy. Hija de Dios, tengo identidad. Escuche, vosotros sois linaje escogido, y le agradezco a Dios por hacerme parte de este linaje escogido. ¿Qué más soy? Real sacerdocio. El Señor me llamó a un sacerdocio porque ministro su palabra. Estoy delante de su presencia ministrando su palabra. Dice nación santa, formo parte del pueblo santo de Dios. Y mire, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este pueblo ha sido comprado a precio de sangre. También estoy yo ahí. Allí estoy yo también. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe para qué hemos sido llamados? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Por eso decía Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.
Es decir, en tiempos de paz donde podemos predicar, predica. En tiempos de angustia donde se hace más difícil predicar, predica. A tiempo y fuera de tiempo, dice. Redarguye, reprende, exhorta. Lleva a la gente que el Espíritu de Jehová a predicarles, que el Espíritu de Jehová los va a convencer de pecado y van a ser redarguidos y van a ser convertidos. Reprende, hazle ver el pecado, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Hazle ver el pecado al que está cometiendo, está haciendo lo malo, no con violencia, sino con amor. Porque buscamos la salvación. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Eso quiere decir que son tiempos muy peligrosos. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amigas, amigos míos, se nos quedan tantos versículos que podemos leer para ustedes, tanta palabra, llamado a predicar, lo lleva al hombre, a la mujer, al conocimiento, y tiene que obedecer la palabra de Dios. Va a conocer la palabra. Por eso estamos predicando, por eso abrimos las Sagradas Escrituras, para predicarle, para que usted no sea ignorante, para que no ignore, vaya conociendo maravillosas historias, pasajes que están en este libro precioso que es la Biblia. Usted va a tener entonces, al predicarle, va a tener el conocimiento de esta palabra divina, va a conocer la ley de Dios, y usted debe de obedecer la palabra de Dios, porque es para toda la raza humana. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Actuando, la palabra va a actuar en nuestros corazones como una defensa contra todo dardo del enemigo. Así va a actuar la palabra en nosotros. Si por la gracia del Señor tengo todos estos años caminando con el Rey de Gloria, es porque su palabra me ha preservado. Si su palabra no estaba en mí, yo hubiese sido engañada, arrastrada, me hubiesen hecho mucho daño. Pero la gloria sea para Dios. Nunca, porque uno es sano de corazón. Yo soy sana, la gloria sea para Dios. La gente de este mundo es malévola y perversa, pero yo soy sana. Pero como confío plenamente en mi Padre Celestial, que Él me cuida, y Él me cuidará, así ha sido. Porque mientras yo no esté haciendo lo malo, yo no estoy buscando, busco esto, no, nada, déjeme tranquila, déjeme en paz, déjeme tranquila, que lo que es de Dios solito se cumplirá, solito, no necesita fuerza, espere que le voy a dar una ayudadita a Dios, no, Él es perfecto. Lo que no es de Dios en el camino va quedando, en el camino el Señor lo va sacando, fuera, y lo va revelando y lo va mostrando. Porque Él es el que pelea por eso. Este conocimiento no lo tiene el mundo. La gente que está en el mundo piensa, y yo hago esto, y yo no, y yo la engaño, no entienden que alguien pelea por nosotros, que no lo vemos, pero cómo lo sentimos en nuestros corazones. Él es nuestro Dios de amor, nuestro Rey eterno, Jesús de Nazaret. Él no va a permitir que nada, absolutamente nada malo nos acontezca. Hay que conocer la verdad. Déjeme terminar con este Salmo 119, un versículo precioso que siempre yo lo he leído y lo hemos predicado. El 104 creo es. Escuche, cerramos con broche de oro. Usted necesita conocer la palabra y obedecer la palabra de Dios. En el conocimiento va a servir como un escudo protector para los dardos de fuego que el enemigo va a enviarlo. Usted va a estar protegido porque conoce la palabra, porque es un conocedor de la ley divina. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿sabe cómo venció toda tentación que el diablo le lanzó? 1, 2, 3. ¿Sabe con qué? Con la palabra. El enemigo vino, el Señor estaba en ayuno 40 días y 40 noches, tenía hambre. El enemigo se presentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan, y come.
Mire, la tentación llega no cuando usted piensa, no, en el momento más difícil, más crucial. El enemigo es el tentador, sabe en qué momento tentarlo. El Señor estaba atravesando un momento de hambre, de sed, tenía, me imagino como ser humano, angustia. En ese momento se presenta el enemigo. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Si el Señor Jesucristo, que tenía todo el poder para decirle a las piedras pan, y solo su mano, extenderla y cogerla y convertírsela enseguida, se convertiría en pan, pero obedecía al diablo, pues. Jesucristo obedecía al diablo. Y Él no vino para obedecer a Satanás, lo hemos obedecido nosotros cuando éramos ignorantes, cuando desconocíamos la verdad, cuando pensábamos que diablo, que no había ningún diablo, y el diablo existe y es real. La influencia demoníaca en este tiempo será mayor, más en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Avanzará el desamor, el odio en las familias, las divisiones, el alejamiento del hombre aún más de la presencia de Dios. Habrá mayor corrupción, mayor injusticia, orgías, podredumbre, porque el ser humano va en un desenfreno total. Total. El versículo 103 dice del Salmo 119: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, escuche el versículo que sigue, el 104, he leído el 103, ahora el 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ese es el versículo 104. Qué precioso, ¿escuchó? De tus mandamientos he adquirido yo, oh Dios, inteligencia. Al adquirir inteligencia el ser humano, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Claro, porque ya está la verdad en mí. Ya no va a haber mentira. El diablo huirá de mí, porque él es el padre de la mentira, el engendro del mal y de la mentira. Él se rebeló en el cielo y quiere que todo ser humano se rebele contra Dios. Me voy al infierno solo, él ya sabe que él ya va a ser juzgado por completo. Pero me los voy arrastrando a todos los habitantes, a todos los que Él los ha creado a su imagen y semejanza. Bendito y alabado sea Dios que vino Jesucristo, y millones y millones y millones serán salvos. Serán salvos. Habrá millones y millones que no doblarán sus rodillas. Por un tiempo fuimos ignorantes, ciegos, y nos arrastró, pero hoy podemos decir, vemos por la gracia y la luz del Cordero. Por lo tanto, de tus mandamientos he adquirido sabiduría o inteligencia, dice su palabra. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Aborrezco todo camino de mentira. Y el versículo 105, ese es el 104. El 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Escuchó? Ese es el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los amamos, amigas, amigos míos, y no dejaremos de predicarles la bendita y santa palabra de Dios. De verdad, espero encontrarme con ustedes, si Dios así lo permite. Seguimos atentos mirando los acontecimientos en Medio Oriente, pero también seguimos predicando, amigas, amigos míos. Para ustedes es la palabra y para nosotros también como pueblo cristiano. A todos nuestros hermanos en la fe que están a través de las redes, nos ven, están con Cristo, y en Cristo yo los bendigo de todo corazón, y Dios fortalezca vuestro hombre interior. Y a todos nuestros amigas y amigos que no son cristianos, ustedes son muy amados por el Señor. Por eso les está permitiendo escuchar la palabra, porque quieren que salga, el Señor quiere que salgan de la mentira y vengan al conocimiento de la verdad, y por fin sean libres para siempre. Un beso y un abrazo para todos, y que la paz del Señor quede en vuestras vidas. Nos despedimos hasta el día jueves, si Dios así lo permite. Un abrazo fraterno y un besito para todos. Hasta el jueves. Amén. Dele la gloria al Rey. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi diario caminar. Delante de ti, de tu palabra, adquiero inteligencia, Señor. Por lo tanto, aborrezco
todo camino de mentira. Si viene de la palabra de Dios la inteligencia, viene la verdad, viene la luz. Por lo tanto, nunca la mentira hallará cabida en mi corazón. Gracias, Señor. Esto es lo hermoso de Cristo. Amamos a Cristo y amamos entonces aún hasta nuestros enemigos, porque de lo contrario no podemos amar. Solo con el amor de Cristo podemos amar a todos. La gloria sea tuya, Señor, y la alabanza. Amén. Besos. Gloria a Dios, aleluya.